reflexiones sobre los balances, etcétera, que pueda estar. Pero hay una pregunta que a mí se me ocurren muchas, pues como mañana tenemos ocasión, pero hay una que quiero haceros sin mucho matiz y casi como provocación. Efectivamente, la historia se hace desde el presente, la coyuntura en la que se vive, lo dijisteis todos, es la que determinó lo que se hizo y lo que hicisteis en su momento. Pero visto desde hoy, aparte de que efectivamente mi primera conclusión es, aquello fue un éxito, como dijo, sobre modelos esquemáticos, objetivos políticos, una coyuntura tremenda, había, digamos, la vocación del futuro y eso dio lugar a una historiografía normalizada. Pero desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta que aparte de que ya fue diagnosticada la idea de la historia migrante en los años, a finales de los 80, no es una cosa española, pero desde ese punto de vista, si hoy miramos para el presente, y ahí está la cuestión del balance, si miramos para el presente, y con todo lo que habéis dicho, la pregunta es, ¿no tendrían algo de razón los regeneracionistas, liberales y republicanos de los años 20 y 30, cuando ponían el acento, en el problema de la gran propiedad aristocrática, teniendo en cuenta el presente, teniendo en cuenta el retorno del aristocratismo en esa sociedad, del aristocratismo, en esta sociedad española en la que vivimos, y teniendo en cuenta quiénes son los perceptores de la vaca? Y claro, es verdad que en términos historiográficos sin duda avanzamos, pero esta pregunta yo creo que es relevante en este momento. Efectivamente, bueno, ahí hay una herencia a la que os referisteis todos, un neoregeneracionista o regeneracionista, un imperativo moral, un imperativo ético de los años 70, que tenía que ver con todas esas influencias, pero que al final muchos de vosotros insistíais en que fuese por buscar la clase revolucionaria o por saber dónde estaba el poder o cómo se producían los cambios sociales, se estudió eso. Bien. Y al final se superó aquella herencia, pero hoy yo me hago la nueva pregunta. No para hacer el mismo trabajo, insisto, pero sí para reparar si no hablo de pervivencias de ningún tipo, ni de ausencia de la revolución burguesa, no hablo de eso, hablo de la realidad concreta y los datos que hoy tenemos encima de la mesa. En términos culturales, tenemos una batalla sobre las viejas formas culturales, toros, caza, etcétera, etcétera, una batalla reconquista, y en términos monetarios, en términos de poder económico, tenemos una evidencia en relación con quiénes son los que cobran la paga, y una lista que tiene mucho que ver con viajes físicos. Entonces, es una pregunta que pongo encima de la mesa, nada más. Porque lo que nos falta, efectivamente, y yo creo que tenemos que hablar más sobre esto mañana, es la otra cuestión. Es la cuestión a la que se refería Jesús. Al final, el relato dominante, hayamos hecho lo que hayamos hecho, en los politólogos, en la prensa, en los narradores, en los literatos, es otro. Y bueno, esa es una reflexión que tenemos que hacer, creo. Es una pregunta que lanzo. Bueno, pues no sé, casi voy a coincidir con lo que ha dicho Tito en este sentido, porque yo quería señalar que creo que los historiadores que trabajaron en los años 75 y 85 no solamente tienen éxito porque construyeron una comunidad democrática de historiadores, como se ha dicho, sino que también creo que tuvieron éxito porque fueron un elemento más que nos había ponderado en su medida del resultado de la transición tal y como fue. Es decir, yo creo que si una transición hecha desde el régimen franquista y por fuerzas franquistas no acabó en un régimen neofranquista sin ninguna o con pocas diferencias anterior, fue porque la historiografía y otros muchos grupos habían hecho calar en la sociedad determinados mensajes, contribuyeron a la movilización de mucha gente, contribuyeron a que los resultados electorales fueran de una determinada forma. Entonces, yo creo que la historiografía antifranquista contribuyó al resultado de la transición. Y acabado ese periodo, como esa historiografía se construyó frente a los historiadores del franquismo, que habían supuesto un paréntesis inmediato, estos historiadores tenían una falta de profesionalización y fue en buena medida vuestra generación y sus generaciones anteriores los que
dieron forma en los años 80 a la institucionalización de la disciplina, la creación de asociaciones, de revistas, de foros y a la transformación de la historiografía en lo que actualmente existe. O sea, desde todos esos puntos de vista yo creo que los logros son importantes. Hay un problema, sin embargo, que tiene que ver con algo que decía Carolina Pejerto, decía, escribíamos sobre el catastro y nos leían, y se vendían los libros. Claro, hacer historiografía antifranquista pasaba por hacer historiografía profesional de nuevo tipo, recibiendo las corrientes europeas, porque los historiadores que eran la referencia, los historiadores franquistas, eran otra cosa. Y el simple hecho de poner una tabla, de utilizar datos espaciales, de utilizar tal, eso era el antifranquismo tal. Aunque parezca curioso, pero lo era. Y yo creo que no hemos sabido salir de ahí en el sentido de que el peor defecto de la historiografía española contemporánea es que, a diferencia de otros países, somos incapaces de divulgar y seguimos escribiendo solo para los colegas. Escribimos unos para otros. Ese lenguaje que en su tiempo fue una traducción social, que sirvió para lo que sirvió, yo creo que de forma muy efectiva, pensamos que puede ser recibido. Yo creo que no solamente no puede serlo porque ya no son los momentos de la transición, sino también porque han cambiado las formas de comunicación y no nos debemos olvidar que nuestros relatos tienen que ser relatos que funcionen más allá de la complejidad que queramos expresar. Y no sabemos hacerlo, y no estamos apoyando, y no estamos promoviendo, y estamos transmitiendo un mensaje a los que vienen detrás. Y eso es construirnos como una disciplina aislada, con escasa incidencia y en la que los esquemas más simplistas que alguien construye por fuera son los que llegan a todo el mundo. Esta es una de mis obsesiones, entonces ya me habrán oído contar esto alguna vez los aquí presentes o algunos presentes, pero yo creo que es muy importante. Y eso es quizá un cierto pasivo de una generación, yo creo, potente, fundamental para la existencia de la historiografía hoy en este país. Muy bien, sí. A ver, dos cosas muy diferentes. La primera tiene que ver con un tema que lo ha visto acabo de pasar y Pedro es el único que se ha referido más explícitamente y tiene que ver con el tema de la revolución burguesa, ¿no? Que es un tema que quiero tocar y también os voy a interpelar si os queda tiempo para hablar y si no para mañana. Cuando aunque parezca mentira, tengo un pasado en la historia social porque hice una tesina de historia social en la Facultad de Historia y la hice sobre el bienio progresista. Y entonces, en aquel momento, cuando me enfrenté a ese tema, recuerdo que era la facultad en que no fue mi director de cine, llegó a la facultad, me pasó la tesis de Chimozarra, y entonces fue como me conecté con Enrique Sebastián. Recuerdo unos folios mecanografía, los fotocopiados, que eran como la inspiración teórica de todo esto, Bartolomé Clavero, la tesis de Urquijos y Simio, toda esta gente, ¿no? Entonces, yo me encontré en un programa de investigación de alguna forma, que había cierta coordinación a través de Enrique Sebastián, Carlos Franco Zaragoza, y lo que trataba de mostrar es que sí que hubo revolución burguesa en España, ¿no? Esta era un poco la idea. Y entonces había distintas piezas que mostraban cómo efectivamente esto era un hecho irrefutable que se basaba en una investigación empírica. Frente a esto que habéis dicho antes, que existían, sobre todo Jesús, ¿no? Como que había cosas que se decían sin ningún respaldo factual detrás, ¿no? Y entonces cuando en el año 86, ahí entre medio un periodo turbulento, complicado en mi vida fuera de la academia, entonces cuando empiezo la tesis doctoral en la Facultad de Economía con Domingo y llega el libro La historia agraria de España contemporánea, claro, el capítulo de Ángel García Sanz es un capítulo donde no es que se discute si hay revolución o burguesa, no, se explica cómo fue y en qué se concretó, ¿no? Entonces me gustaría que me explicarais en este tema un poco cuál fue vuestra perspectiva, cómo, al menos desde mi visión de ahora, cómo se pasó tan deprisa de un programa que trataba de mostrar que sí que la hubo, en el cual yo participé, debo decir, que sin ninguna inspiración política detrás. Es decir, no es que yo fuera ya un menchevique violento y quisiera luchar contra la Tercera Internacional, ¿no? Sino que realmente me parecía que era razonable tratar de mostrar lo que había ocurrido y cómo había sido la historia. O sea, había realmente un aliento académico, no había ya un aliento político detrás de eso. Y sin embargo, pues en muy poco tiempo el debate quedó superado y ya no ha existido, ¿no? Entonces sí que me gustaría que se pudiera decir algo sobre esta cuestión que me interesa. La segunda, aunque me voy a ir un poco del debate central, yo quiero ir a lo que ha planteado inicialmente Rosa, menos para hacer una reflexión. Y es lo siguiente. En mi facultad, yo tengo una visión muy particular de la Facultad de Economía, pero no es muy distinta a las demás facultades de Economía. Aproximadamente el 70% del profesorado menor de 50 años son mujeres, ¿vale? Lo que quiere decir que en marketing, en organización de empresas, en economía aplicada, en análisis económico, han entrado masivamente mujeres. Yo creo que por dos razones. Primero, porque en los últimos 30 años
como se selecciona por méritos, pues entonces tiene mejores resultados, pues entra más, ¿no? Y en segundo lugar, esto puede ser una interpretación psicológico-sociológica más cuestionable, porque me parece que las mujeres han percibido también, las mujeres con experiencia académicos buenos, ¿no?, que era una vía de inserción en el mercado laboral que les permitía ser tratadas de una manera adecuada, les permitía desarrollar una carrera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la historia económica? Pues hasta fechas recientes, hasta hace 5 o 10 años, casi no han entrado mujeres. Entonces la reflexión es, ¿por qué? No lo sé. Una interpretación podría ser, bueno, si yo me quiero insertar en el mercado laboral y superar el dilema, ser dependiente de comercio, tener una carrera profesional, ¿cómo me voy a la historia económica, que es el camino más precario y peor que puede haber? Pues en marketing hay una carrera mucho más segura, ¿no? Entonces no sé, pero sí que me gustaría el ver, no tengo muy claro si lo que ha comentado Rosa se debe a factores, yo creo que son específicos de nuestro campo o puramente aleatorios, un grupo muy pequeño en el que por lo que sea, porque yo veo los demás en marketing, en la economía aplicada, España está dominada por las mujeres en todos los campos de la economía, en todos los campos de la economía, excepto en la historia económica. No conozco lo que ha pasado en la facultad de historia, me parece que plantea un tema que no sé si lo vamos a debatir ahora o en la comida o en la cena, pero que tiene su interés también. Bueno, solo un minuto. En la facultad de historia, el alumnado mayoritario ahora son hombres, son varones, frente a hace 10, 15 años que eran las chicas. Bueno, vamos a ver por dónde andamos. Miqueas. Después. A ver si formulo bien la cosa. Lo que quiero es plantear una visión alternativa, que es la de la que se ha planteado por qué la propiedad en estos años, y mi pregunta va en otra dirección, y es cómo cambia la propiedad tras su paso por las manos de los historiadores. ¿Qué ha pasado con la propiedad en ese intervalo? Lo digo desde el punto de vista de que cuando se plantea la propiedad, cuando se acerca a la propiedad desde la perspectiva de la estructura de clases agrarias, de la estructura política, que es en definitiva lo que está ahí detrás de ese interés, como se ha señalado, las referencias que están son las de la historia del derecho, de la escuela de la historia del derecho, y que es muy formalista, muy legalista, muy doctrinal. Y me da la impresión de que la propiedad cambia tras su paso por esa tensión entre lo que son las interpretaciones generales y los estudios de caso a los que alude Pedro, en el sentido de que se hace más dúctil, más compleja, y me da la impresión de que se transforma incluso para la gente de la historia del derecho, que ya no hace la misma historia del derecho que hacía hace 30 o 40 años, por lo menos algunos, ¿no? Quiero decir que tal vez, más allá de... Quizás ha habido una mayor influencia de la que estamos planteando aquí, como que prácticamente no ha tenido ninguna, ¿no? Y en este sentido me parece importante plantear o señalar, o al menos preguntar si fue a través de la propiedad, a través de estos estudios de caso que interactúan con las relaciones generales, una de las vías fundamentales a través de las cuales entró en España, en la historiografía española, la historia social, y es uno de esos pivotes en esa extensión de una nueva forma de hacer historia con un contenido más social, y que fue precisamente eso, el haber hecho de la propiedad una de las vías de entrada, una de las vías de difusión o de construcción de la historia social, lo que permitió elaborar una historia social de la propiedad que ha podido influir sobre otras disciplinas. Sí, a ver si consigo ser, bueno, un poco la muestra, ¿no?, de compromiso radical, sobre todo la historia tiene que ser historia contemporánea, historia del presente, ¿no? Creo que hay dos motores de desigualdad que siguen vigentes, ¿no?, y que lo expresa muy bien la coalición política que ha acabado de conformarse en Andalucía, ¿no?, especialmente dos, una apuesta neoliberal por el crecimiento económico y también intentando demostrar la política de lucha contra la emancipación femenina, ¿no? Y esto engancha también un poco con la ratio de masculinidad y con una cosa que sí he echado en falta en el despliegue de la historia agraria y de la SEA, ¿no? Y es una atención no solo a
distribución económica de la formación del patrimonio y del capital que tenía el patrimonio rústico, de la concentración de la tierra a través de mecanismos de mercado, sino otra dimensión además que creo que nos llevaría a conectar con otra historiografía, la feminista, la izquierda, la de la historia de la familia, que son las estrategias familiares de reproducción social, y que en el siglo XIX son muy importantes, sobre todo cuando en el último tercio del siglo XIX empieza a notarse la posibilidad de aquilatar la tierra a través de mecanismos mercantiles. Esto a qué nos lleva, a qué voy, y esto es un tema polémico, ¿no? Porque hay una mirada del siglo XIX en términos de evolución de la mujer, de empoderamiento, de tal, que a mí me parece bastante discutible y que se puede manifestar en ámbitos políticos o en ámbitos de sociabilidad, pero que cuando mira a las estrategias de reproducción social, a las estrategias familiares, a cómo se relaciona la mujer con la transmisión de propiedad, especialmente la mayor parte del territorio español que era del sistema hereditario diviso, o también cómo se relaciona la familia y los hombres y las mujeres con el mercado de trabajo, que también es fundamental y que también casi a final del siglo XIX, pues está, digamos, manifestando como al lado del mercado del capitalismo el patriarcado es un motor que genera muchísimas desigualdades. Bueno, yo creo que esto resta, que esto es un campo muy amplio y que le da vitalidad absolutamente a la estudio sobre la propiedad de una manera así amplia, que a mí me sigue importando mucho, sobre eso, y que creo que es una opción de futuro, además. Y que hay alguien también lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Recientemente como la historia de género y por esta vía, ¿no? Porque parece que el mercado soluciona todo, pero en nuestras complejas y evolucionadas sociedades, por aquí todavía comportamientos que parecieran primitivos tribales, como el nepotismo, como la endogamia, somos potentes. Y esto mira atrás de hoy. Yo creo que esta mañana, y por tanto, si hay un segundo, tercer o cuarto turno, diría que me dejáis 5 minutos. 1 minuto, 2 minutos. Están 8 minutos y hay todavía 3 palabras pedidas. A ver, ¿de los antiguos o de la recta? Isidro Luber, después de Ababazo, Santiago Jiménez. Pues voy a procurar ser muy concreto. Pues ya terminas. A ver. No, vamos a ver. Ya está, ordenamos. O sea, yo me formo en historia moderna con Einar Roel, que cree que la historia es una ciencia social, y recibo de él como en mi formación la existencia de una serie de cuadros, marcos, estructuras a los que se llega a través de la investigación histórica con la aplicación de toda una serie de métodos específicos, cuantitativos o no cuantitativos. Soy alumno de Francisco Saavedra y a través de las clases que recibiré en distintos momentos me llega, o digamos, él alienta, no solo a mí, sino a todos los estudiantes que pasaron por él. Yo tengo un recuerdo de él que es que nos hablaba de la Revolución Inglesa, nos hablaba de la historiografía inglesa, y a través de esas referencias me llevo a Thompson y demás. Es decir, yo recibo, digamos, la acción de los individuos en marcos históricos a través de esta segunda vía. Por tanto, en mi formación yo creo que, en mi concepción, yo creo que la historia es una ciencia social, no tiene absolutamente nada que ver con las humanidades, y creo que la historia comienza a devaluarse como conocimiento, como ciencia social, y las aportaciones y compromiso social que suponen los historiadores a partir de los años 90, y enlazo con la pregunta que hacía Dani, cuando se produce, digamos, una especie de crisis de la historia que en realidad no es más que la pasión por lo individual, sacada fuera del contexto de los marcos estructurales, de los contextos estructurales en los que se desarrolla la individual, esa acción social de los libros que aparecen en las estructuras, y aparece esa pasión por lo individual. Insisto que yo creo que es una ofensiva contra los marcos analíticos que en el fondo era el marxismo. Es la famosa fragmentación de la historia, ¿no? Yo lo digo porque lo vi en la historiografía francesa, la famosa fragmentación de la historia de Vignets, etc. La versión más elaborada en Francia es François Pidet. La versión más elegante en España yo creo que es Cortázar o García Cárcel, por citar los personajes. La versión más burda es Piumont.
Y esto enlaza, bueno, es la versión, es que esto enlaza precisamente con la divulgación, es decir, como he dicho, lo que decía Enrique. El problema de los historiadores no es que tengamos un problema con la divulgación, es que nunca la hemos hecho. A diferencia de Francia, por ejemplo, donde la historia tiene una gran vitalidad social precisamente debido a la implicación de los historiadores profesionales en la divulgación de sus propios investigación, cosa que aquí no se hace. Las pocas veces que yo he tenido la oportunidad de contactar con gente por distintas circunstancias, ¿no? Y que hemos hablado de estos temas, sobre todo de la divulgación, normalmente es muy brutal, ¿no? Porque la respuesta es muy académica, es no puedo. Claro, después aparecen los Biomoa, aparecen los Cortázar, aparecen todas estas versiones más o menos elegantes, más o menos pedestres, tienen ese impacto y, curiosamente, el desconcierto de los historiadores. Pero llegamos a este desconcierto después de un proceso de desvalorización. Pasamos de ciencia social a simplemente pasión por lo individual, fuera de todo marco y de todo contexto, a la anécdota, y de la anécdota, pues, como decía alguien por aquí, a la reconquista de Granada. Pero es lo que nos pasa para esto. Bueno, Santiago, sí. Bueno, yo soy alguien que está perdido aquí, pero que es un periodista interesado por los temas de historia agraria, que al fin y al cabo constituye una de las esencias básicas del funcionamiento del mundo feudal y de la sociedad medieval, no puede ser sin ello. Creo que me ha quedado claro que las influencias son muy diversas, que los resultados de la investigación son muy diversos. Mi pregunta es la contraria: ¿qué es lo que de algún modo identifica o une a la gente, aparte de los medios o de los métodos de trabajo? Porque lo cierto es que uno de los problemas para mí fundamentales, y lo comentaba en el café, desde el punto de vista historiográfico, es que debates como estos hay pocos. Que es precisamente por la diversidad de los resultados absolutamente imprescindible constatar diferencias y también elementos de identidad, practicar, digamos, en ese sentido, el comparatismo desde el punto de vista histórico. Pero para ello es necesario que exista ese clima y que las asociaciones de historiadores sean no cofradías, sino colectivas. Y son cofradías.